espacio de lectura, reflexión y enseñanza. Muy buenas noches, estimados alumnos, amigos, nuevamente en un episodio de Lectio. Espero que me estén escuchando bien y me estén viendo bien, de la mejor manera, Sean todos bienvenidos, esperemos que se nos unan. Es un horario poco habitual para Lectio, pero de todas maneras esto va a quedar grabado, así que muchos van a poder verlo después de manera diferida. Y debido a justamente lo acotado de los horarios, es que pues he tenido que decidir, ¿no es cierto?, dar este lectio a esta hora. Es un poquito tempranito, pero nunca es tarde para poder compartir en algo la palabra de Dios, Bien, pues quisiera comenzar esta breve transmisión, primero recordando que se nos viene un curso, un gran curso, para este mes de junio. Se nos viene el gran curso sobre escatología bíblica, en el cual vamos a abordar la gran temática sobre el nuevo orden mundial luciferino y el anticristo. Es un curso intensivo, acotado, es un cursito de un mes, pero eso no quita que sea profundamente bíblico, histórico, y que se exponga de la manera más exhaustiva que los profesores podamos realizar. Así que pues tenemos ya para junio, Dios mediante, programado este breve curso de un mes. Es un curso intensivo, es un curso bastante profundo, en el cual vamos a dar un énfasis al análisis bíblico e histórico sobre lo que se ha conocido popularmente como el nuevo orden mundial. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre el nuevo orden mundial. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Por qué es nuevo? ¿Verdad? Y si hay algo nuevo, bueno, quiere decir que hay algo viejo, hay algo antiguo, hay algo pasado. Bien, de eso se va a encargar el profesor Mauricio para poder explayarse en ese tema. Y bueno, también ver la relación bíblica que hay con el nuevo orden mundial. A manera de adelanto para todos los interesados en este curso. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, estamos hablando de un orden de cosas, de un orden internacional, de un orden global. Ahora, ¿quién impone ese orden? ¿Quién promueve ese orden? ¿Quién implementa ese orden? Y es un orden, ¿verdad?, al cual todo el mundo tiene que plegarse, todo el mundo tiene que unirse. Y ese orden generalmente es implementado a través de las leyes, a través de las normas, a través de ciertas directrices o agendas. Y para poder implementarlo esto a nivel global, pues tiene que ser dirigido por personas u organismos internacionales capaces de movilizar a toda la ciudadanía. Y una cosa tremenda. Ahora, esto ha tenido, se ha intentado implementar ciertos órdenes en el pasado. Y eso es lo que la palabra de Dios nos alumbra respecto a eso. Y van a ver ustedes que hoy no es distinto. Nuevamente se está empujando un nuevo orden, ¿verdad? Un nuevo orden mundial o global. ¿Y por qué luciferino? ¿Por qué hemos añadido este pequeño apellido, ¿no?, este pequeño apellido a esto del nuevo orden mundial? Bueno, porque efectivamente esto no está inspirado, este orden no está inspirado por Dios, no está inspirado en la Sagrada Escritura, no está inspirado por nuestro Señor Jesús. Es un orden que está inspirado por el gran engañador, que también ha intentado superponer su orden
por sobre el orden de Dios. Y por eso que hablamos de luciferino. Luciferino dice relación con Lucifer, ¿verdad? Lucifer. Así que, y cuando hablamos del anticristo, que es la parte que me va a tocar a mí desarrollar en este curso, cuando hablamos del anticristo estamos hablando del gran, en términos generales, del gran opositor a Cristo, el gran anticristo. ¿Quién es el gran anticristo? Bueno, Satanás, Lucifer, el diablo, es el gran anticristo. Pero el anticristo evidentemente también tiene sus ministros, tiene sus instrumentos humanos que a lo largo de la historia han intentado, ¿verdad?, subvertir la palabra de Dios, destruir la palabra de Dios y también pervertirla. Bueno, el anticristo es una intentona de usurpar el lugar que le corresponde a Cristo, y lo hace de diversas maneras. Vamos a explicar en detalle y bíblicamente todo lo que tiene que ver con la figura del anticristo. Y ojo que el anticristo tiene una dimensión también plural. Hablamos de anticristo y hablamos de anticristos. Bueno, yo digo hablamos, pero quien se expresa así es la misma palabra de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, él habla de esta dimensión singular, anticristo, y habla también de la dimensión plural del anticristo, anticristos. Y todas estas dos dimensiones han actuado a lo largo de la historia, ¿vale? Pero es muy interesante que el apóstol Juan, su primera carta, habla de como si la iglesia no estuviese en ignorancia respecto al anticristo. La iglesia ya había sido advertida sobre el anticristo o los anticristos, ¿verdad? Y vamos a ver en el resto de la Biblia, usando los principios de hermenéutica correctos para profundizar. Les garantizo que quienes tengan inquietudes respecto al orden mundial o al tema del nuevo orden mundial en relación con el anticristo, ¿verdad?, van a quedar muy, muy claritos respecto a este tema, porque nuestra labor no solamente es enseñar, sino también clarificar. La labor del teólogo que se dedica a la docencia, es decir, que es profesor, en este caso quien habla, y el profesor Mauricio, lo ven ahí ustedes en el cartel ahí, es no solamente de impartir conocimiento, sino que también de estimular la investigación, estimular el pensamiento crítico, estimular, ¿no es cierto?, la reflexión, ¿verdad? Y profundizar áreas que a veces creemos que ya están establecidas, que están ya, no hay nada que discutir, y eso no es así. Siempre es bueno que los grandes principios del cristianismo sean revisados nuevamente, y no necesariamente para cambiarlos, sino simplemente para confirmar, para robustecer, para recordar, ¿verdad? Así que es muy importante que descartemos los mitos y las fantasías y nos remitamos a lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a el orden mundial, los órdenes mundiales o el nuevo orden mundial y la figura del anticristo. Les garantizo que después de este curso ustedes van a quedar absolutamente clarificados respecto a estos temas, porque la habilidad del Institutum Veritas Dei es que tratamos los temas desde una perspectiva histórica y bíblica. Creemos que la escatología debe analizarse y verse a la luz de los cumplimientos o el desarrollo de la historia, ¿vale? Así que pues ya tienen ya listo este aviso. Entonces para junio se viene este curso de un mes intensivo sobre escatología bíblica. Vamos a tocar específicamente el nuevo orden mundial luciferino y el anticristo, ¿vale? Matrícula gratis, hay un apoyo voluntario de 20.000 pesos, pueden ver ustedes en el cartel, son clases intensivas de hora y media, 2 horas, así que es un curso, si bien es breve, es muy intensivo, ¿vale? Se va a otorgar un diploma digital, ¿no es cierto?, reconocimiento por su gran participación en esto. Así que, pues, están todos invitados entonces a esta actividad
en junio. Pero les tengo otra sorpresa, porque también tenemos un libro disponible a aquellos que están interesados en profundizar el tema del anticristo. Está ya disponible en versión digital, mi libro Anticristo. El libro Anticristo es un libro que está inspirado justamente en una tesis doctoral que estoy preparando, así que lo hicimos libro, ¿verdad? Esta tesis la hicimos libro y ha resultado ser bastante impactante, dado que es un libro que tiene casi 100 hojas, 100 páginas, y es un libro que aborda la figura del anticristo, la idea del anticristo o la realidad del anticristo desde una perspectiva bíblica, hermenéutica e histórica. O sea, es muy completo. Van a encontrar ustedes las fuentes originales de donde realicé mi investigación para clarificar históricamente la figura del anticristo. ¿Qué pensaban los discípulos? ¿Qué pensaba el Señor Jesús respecto al anticristo? ¿Qué pensaba ya pasadito el siglo I los padres de la iglesia, los famosos padres de la iglesia? ¿Qué entendían ellos por el anticristo? Y es interesante notar que cuando hablamos de los padres de la iglesia, estamos hablando más o menos del siglo I, o sea, fines del siglo I, ya, principio del segundo. Hablemos del siglo segundo, ya está, cerramos el asunto. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, estamos hablando más o menos del siglo segundo al, qué sé yo, siglo cuarto. Algunos se extienden más, ¿verdad? Pero siglo cuarto. Había muchas profecías respecto al anticristo que todavía no estaban desarrolladas. Por lo tanto, los padres de la iglesia no tenían mucha luz al respecto. Sí, rescataban lo que estaba en la escritura, citaban los textos referentes al anticristo, pero todavía no estaba desarrollado plenamente ciertas profecías de la aparición del anticristo que Pablo adelantó en su carta, en una de las cartas a los tesalonicenses. Así que tremendo. Cuando tú lees las citas o los pronunciamientos que hicieron los padres de la iglesia sobre el anticristo, tú notas que están atentos a la palabra, pero todavía no captan o no pueden identificar plenamente la figura del anticristo. ¿Y eso es por qué? Porque cierta parte de la advertencia, ¿verdad?, sobre el anticristo no estaba todavía desarrollada. Recién se vino a revelar. Acuérdense que el apóstol Pablo habla de que se revelará, aparecerá el anticristo. Bueno, eso no sucedió hasta por lo menos, plenamente el siglo IV, V. Así que imagínense ustedes. Pero cuando empezamos a analizar los textos y citas originales que las incluyo en el libro, ya en el periodo de la Edad Media, por ejemplo, en el periodo de la Edad Media también hubieron muchos exponentes, muchos teólogos y pensadores que se expresaron sobre la figura del anticristo, y también notamos que ya cuentan con más luz, con un poquito más de entendimiento, pero no todo. Incluso hay cosas que no están advirtiendo. Pero ya cuando entramos ya al siglo XVI, cuando entramos ya al periodo de la Reforma Protestante, fíjense ustedes que la iglesia en general, o los teólogos, los reformadores, estos grandes pensadores del cristianismo, ya tenían claro ya ciertas cosas, claro, porque ya estaba desarrollado esta figura, este fenómeno del anticristo, ya estaba desarrollado, ya era más evidente, era más fácil de identificar. Así que las citas, yo puse una docena de citas de reformadores cuando ellos se expresan e identifican al anticristo. Es impresionante. Desde John Wycliffe, pasando por John Huss, pasando por, qué sé yo, Tyndale, Martín Lutero, Juan Calvino y otros más que se pronunciaron respecto a la figura del anticristo. Así que es una obra profunda y bien documentada, donde justamente examino esta figura del anticristo. Así que los invito a interesarse en este libro. Los interesados pueden contactarme por privado, o ahí ven ustedes el número de teléfono, el WhatsApp en la pantallita y en el afiche, y las páginas web para que los interesados puedan ya adquirir esta versión digital de mi libro Anticristo, entre otros libros, ¿ya?
Y hay un precio especial, ¿eh? Hay un precio especial para los alumnos y exalumnos de Veritas Day. Tienen un precio especial para la adquisición de mi libro Anticristo. Y también tengo otros libros disponibles, ¿ya? Yo siempre bromeo un poco con esto. Les digo que mis otros libros, tengo otros libros. Uno es Teología Vera, y el otro libro es Protesto. Tengo otros dos libros más, Teología Vera y Protesto. Son libros bastante fuertes, no aptos para los que les gusta lo políticamente correcto, ¿verdad? No aptos para aquellos que no están dispuestos a hacer una autocrítica, ¿verdad? Un autoanálisis, ¿verdad? No aptos para aquellos que tienen orejas delicadas, ¿no es cierto? No aptos para los sectarios, por ejemplo, que tienen mente sectaria, los que no ven más allá de las cuatro paredes de su denominación. Mis libros no son aptos para ellos. Así que si quieren pasarla mal, léanlo. Si no quieren pasarla mal, no los lean mejor, ¿vale? Protesto y Teología Vera, que son libros bastante ácidos, son bastante directos, tienen muy poco filtro, donde hago un análisis y un análisis desencarnado sobre la realidad de la iglesia actual, en general. ¿Ah? No deja de tener altura y profundidad reflexiva, pero son libros fuertes, ¿eh? Así que, pero un libro ya netamente teológico, bíblico, histórico, Anticristo y Gog y Magog. Tengo también disponible ese libro, Gog y Magog, para aquellos que quieren profundizar un poco más o tener claridad bíblica sobre el tema, del famoso tema de Gog y Magog, ¿vale? Gog y Magog. Bien, pues, terminamos entonces los avisos. Ah, tenemos otros avisos, a ver, déjenme ver acá. ¿Tenemos otro aviso? No, esos son todos los avisos. Entonces tenemos, tenemos el curso, ¿ok? Tenemos el cursito, prepárense, comuníquense con el profesor Mauricio para los interesados para participar de este breve pero intensivo curso sobre escatología bíblica, el nuevo orden mundial y el anticristo. Y al mismo tiempo tenemos también ya el libro de El Anticristo disponible en versión digital. Tiene casi 100 páginas para que ustedes puedan quedar absolutamente claros respecto a este tema del anticristo. Espero que me estén viendo y oyendo bien. Si alguien puede chatear y confirmarme si me ven y me escuchan bien, sería maravilloso. Bienvenidos a aquellos que se están uniendo. Es un poco temprano, una hora poco habitual para el lectio, pero no me quedo de otras porque no tengo horarios. Gracias a Dios tengo todos los horarios ocupaditos con clases y con actividades, y pues me quedó solamente este horario para poder hacer alguna transmisión en lectio. Para aquellos que me han echado de menos en algunas clases, bueno, he estado muy delicado de salud, además de algunos imprevistos personales que me han impedido o me han llevado a suspender ciertas clases, pero ya nos vamos a poner al día, ¿vale? Ya nos vamos a poner al día. Bien, entonces quiero empezar rápidamente con ustedes yendo a la palabra de Dios para hacer un análisis. Vamos a estar, Dios mediante, hasta las 19:30 o 19:40 haciendo este análisis bíblico que les tengo preparado para hoy, ¿va? Así que va a ser un análisis breve. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. En el capítulo 3 de Apocalipsis quisiera comentarles algunas cosas impresionantes, y de hecho este capítulo 3 de Apocalipsis está haciendo la base para mi séptimo libro que estoy preparando. Se llama 100 diatribas. 100 diatribas. Es un libro también bien ácido, bien fuerte, donde son una especie de 100 sentencias, 100 frases breves, donde hago una fuerte crítica a la iglesia actual, ¿vale? Así que 100 diatribas, que lo estoy desarrollando, ¿verdad? Se va a unir, ¿no es cierto?, a Teología Vera y a Protesto. Así que Apocalipsis capítulo 3. Recuerden que el segundo capítulo de Apocalipsis, segundo y tercer capítulo de Apocalipsis nos describe la condición espiritual por la cual ha pasado la iglesia, la experiencia espiritual y su condición espiritual por la cual ha pasado la iglesia a lo largo de la historia, ¿vale?
La aplicación y la aplicación del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis tiene eminentemente una aplicación histórica, es lo más coherente y es como la iglesia de todos los tiempos siempre ha leído y ha interpretado el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿vale? Así que pues no vamos a ver todas las iglesias hoy día, ¿verdad? Porque solamente quiero hacer un breve comentario, un breve análisis sobre la séptima iglesia, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Bienvenidos a aquellos que se están integrando. Yo sé que somos poquitos porque el horario no están acostumbrados, ¿verdad? Pero no me quedo de otro porque no tengo otro horario para hacer lectio. Tengo todos los horarios ocupados, incluso domingos también. ¿Ah? Así que si pueden escribir en el chat, si me ven y me escuchan bien, sería fantástico para estar más tranquilo. Porque en este momento estoy haciendo la transmisión, veo a algunos conectados, pero no sé si me están viendo y escuchando bien. Así que si pueden chatear y me confirman, sería maravilloso, ¿vale? Hagan sus preguntas, sus reflexiones, sus comentarios a través del chat, no hay ningún problema, siéntanse libre, con respeto, ¿no es cierto?, con educación, hagan los comentarios sobre lo que estoy tratando y con mucho gusto les voy a responder, ¿vale? Respondo en vivo inmediatamente, apenas voy leyendo los chats. Así que tenemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Es el famoso mensaje a la Odisea, Entre paréntesis, la palabra Laodicea significa pueblo juzgado. Imagínense ustedes, Imagínense ustedes. Bruno, bienvenido Bruno, un abracito. Hola, se escucha bien. Muchas gracias, Bruno. Tenía la duda si me estaban realmente viendo bien y esto está saliendo al aire correctamente. Así que por la fe me largué a transmitir y a hablar acá, pero no tenía la certeza. Ahora tengo la certeza. Gracias, Bruno. Gracias. Se ve y se escucha bien. Bien. Entonces tenemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Les decía que la palabra Laodicea, el nombre Laodicea, es muy curioso. El tema del nombre Laodicea. Hola, profesor Teresita. Ahí está Teresita. Sí, se ve bien y se escucha bien. Maravilloso, Teresita. Le explicaba que no me quedó otra de hacer lectio en estos horarios porque estoy teniendo dificultades en otros horarios, realmente. Aparte que he estado muy malito de salud, además de algunos imprevistos personales. Oye, he estado bien quemadito estos días, esta semana, pero bueno, ya nos vamos a restablecer ya y vamos a retomar todas las clases y las transmisiones que están pendientes. Les decía que la Odisea, es muy curioso este nombre, porque la Odisea significa pueblo juzgado. Interesante. Pueblo juzgado. Y eso nos dice bastante de este periodo de la iglesia, la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, en términos generales, es en el mensaje de la Odisea, se describe la condición espiritual de la iglesia para estos últimos días. Es la descripción de la condición espiritual de la iglesia cristiana en los últimos días. Eso es, así de sencillo. Así de sencillo, ¿ok? Así que ya el nombre, el título de este mensaje, de este séptimo mensaje, nos está diciendo bastante. La Odisea, pueblo juzgado. ¿Será que en este tiempo del fin comenzará el juicio? ¿Habrá algún tipo de juicio donde se repasará la vida y el testimonio de la iglesia? A ver cuánto pesa la iglesia. ¿Será así? Interesante. Interesante. El Señor Jesús, y si ustedes tienen la versión Reina Valera 1960, esa versión que están las letritas en rojo, ustedes se van a dar cuenta que todo el mensaje a la séptima iglesia está en rojo. Eso está indicando que estas palabras son del Señor Jesús. Son palabras directas del Señor Jesús. Así que pongamos mucha atención, porque es el Señor Jesús hablándole a la iglesia actual, Y dice así, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
quiero aclarar un poquitito esto del principio de la creación, ¿eh? Hay que aclarar esto. Porque los modernos herejes que dudan o ponen en cuestión la naturaleza de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que dicen que el Señor Jesús es un ser creado, ¿verdad? Que no es Dios, plenamente Dios, que es un ser creado por el Padre, ¿verdad? Usan este texto para apoyar esa afirmación. Dice, pues, principio de la creación, pues, el primero en ser creado fue Cristo, dice. ¿Ah? El primero en ser creado fue Cristo. No, cuidado, cuidado. Cuando dice ahí el texto el principio de la creación, está haciendo alusión al Evangelio de Juan. Acuérdense ustedes van al Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan hay un texto maravilloso, muy famoso, muy famoso. San Juan capítulo 1, sin perder Apocalipsis capítulo 3, vamos a volver para allá. Pero en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1. De hecho, la versión Reina Valera 1960 titula este capítulo El Verbo hecho carne. Qué lindo, ¿eh? El Verbo hecho carne. Y dice así el versículo 1, San Juan 1:1. En el principio, ahí está, era el Verbo. El Verbo estaba en el principio. En el principio, evidentemente que de cierto sentido hubo un principio, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y se comenzó a hacer todo este proceso, esta obra de creación. Y evidentemente quien estuvo en ese proceso fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no quiere decir que existían desde ese instante. Ellos existen desde la eternidad. Los alumnos que han estado conmigo o están conmigo en soteriología, ¿verdad? En teología propia, ramas de la teología sistemática, habremos estudiado y repasado esto también, ¿vale? ¿Ok? Así que dice el versículo 1, en el principio era el Verbo. Era el Verbo, quiere decir que estaba junto al Padre y el Espíritu Santo actuando y realizando una labor especial, que era la creación. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Por lo tanto, cuando hablamos que en el principio, cuando dice Apocalipsis 3:14, el principio de la creación, no está haciendo alusión de que Cristo fue creado en la creación, ¿eh? O que fue creado en algún momento. No, lo reafirma el resto de la escritura, especialmente este texto. En el principio era el Verbo. Ok. Y el Verbo era con Dios. ¿Vale? Y el Verbo era Dios. Nuestro Señor Jesús es Dios. Y por lo tanto comparte sus mismos atributos. La eternidad sin fin. Desde la eternidad. Y en algún momento comenzaron la obra de creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está haciendo alusión ahí. No que el Señor Jesús tuvo un principio. ¿Verdad? Ok. Ok. Y versículo 2 dice, San Juan 1:2, este era en el principio con Dios, en la obra de creación. Eso es lo que a eso está haciendo alusión. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Verdad? Así que, chicos, aclaro más o menos eso de el principio de la creación. Cuando dice Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Está haciendo alusión a eso, que era uno con el Padre en el proceso creativo, ¿vale? No que Jesús existía desde ahí, fue creado ahí, junto con las otras cosas de la creación. No, estaba junto a Dios en el proceso creativo, pero Cristo
nuestro Señor Jesús es Dios. El verbo era Dios desde la eternidad. ¿Ok? Por si acaso. Así que tenemos acá el versículo 1, el versículo 14, entonces, Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios dice esto. Así que, ojo, el mensaje de la séptima iglesia, el mensaje de Jesús a la séptima iglesia, la Odisea, es un mensaje de Jesús. Y es un mensaje que va dirigido, o fue dirigido, no solamente literalmente a la iglesia de la Odisea, a las iglesias cristianas de la Odisea, sino que esto tiene una aplicación mucho más trascendente en el tiempo. Tiene una aplicación histórica a la iglesia que viviría en este periodo histórico, es decir, en los últimos días. ¿Vale? Y dice el versículo 15, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras. Chicos, voy a hacer un resumen, porque tengo poco tiempo. Estamos hasta las 19:30, más o menos vamos a estar. Pero quisiera comentarles algo más sobre el versículo 15. Apocalipsis 3:15. El Señor Jesús nos dice a nosotros, miembros de la iglesia, cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a una denominación, estoy hablando a quienes pertenecemos a la iglesia, algunos dicen mística de Cristo, bueno, espiritualmente la iglesia de Cristo. Somos parte de esa gran comunidad de creyentes, ¿vale? Por favor, pensemos en términos espirituales. No pensemos como sectarios, ¿verdad? La iglesia está compuesta por todos los creyentes. Ese es el famoso cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo componen todos los profesos creyentes en el nombre del Señor Jesús. Así que este mensaje va dirigido a la iglesia, al cuerpo de creyentes, no una denominación en especial. ¿Vale? Miremos las cosas con altura de mira. ¿Ok? ¿Ok? Así que pues, conozco tus obras, le dice a la iglesia. Interesante que el Señor Jesús se atribuye la omnisapiencia, que todo lo sabe. Yo conozco. Interesante. ¿Y por qué Él conoce? Bueno, porque justamente Él es aquel que conoce a su iglesia, a sus creyentes. Porque los creyentes tenemos, o deberíamos tener, ¿verdad? Deberíamos tener una comunión, una relación íntima con Jesús diaria, momento tras momento. Por lo tanto, se va generando una relación, un conocer, un afiatarse, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús nos conoce. Él conoce todos nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras sanciones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras tristezas, nuestras alegrías. Él los conoce todos. Somos un libro abierto para el Señor Jesús. Y cuando dice obras, está hablando de nuestro testimonio personal, de nuestra vida. Esas son las obras. Así que Él conoce nuestra conducta. ¿Ok? Él conoce nuestra conducta. Pero eso dice, yo conozco tus obras. Y cuando alguien nos conoce bien, está en condiciones de hacernos una observación, ¿verdad? ¿Eh? Es como cuando alguien recién está conociendo al profesor Walter, lo ve en pantalla y a veces ¡ay! Se asusta porque el profesor Walter dice algunas cosas fuertes. Pero los que ya me conocen, ¿verdad? Saben que ya me conocen, cómo uno se expresa, cómo uno es apasionado, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Y que evidentemente quien ya te conoce sabe que no lo hace con mala intención, ¿verdad? No lo hace con mala intención, ¿verdad? Que hay un fin educativo, un fin redentivo, ¿cierto? Es como cuando nuestros papás nos dicen las cosas, ¿verdad? Y nos duele que nos digan las cosas, ¿eh? Nos critican,
nos hacen observaciones directas, nos reprochan, y nosotros tendemos a molestarnos, a sentirnos mal, lo tomamos personal, los herimos, ¿verdad? Pero ¿quién mejor que nos diga las cosas? Alguien que nos conoce, ¿verdad? Es lo que ha pasado con nuestros padres, nuestros papás, nuestra mamita, ¿verdad? O un ser querido que nota en nosotros algún tema, ¿verdad? Y nos señala, nos dice, mira, eres hábil en esto, pero mejora en esto, porque no fue correcto lo que dijiste, mira, no estuvo bien lo que hiciste. Y nosotros tomamos esa observación incómodo, ¿verdad? Tendemos a rechazarla, a rebelarnos, pero después la aceptamos porque viene de alguien que sabemos que nos ama, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesús tiene toda la autoridad para señalarnos nuestra verdadera condición, ¿verdad? Porque es alguien que nos conoce. Primero, pertenecemos a la familia de Dios, como se dice, es decir, a la iglesia, al cuerpo de creyentes. Y se entiende, o debería ser así, que los creyentes tenemos una relación íntima con Jesús. La ovejita tiene una relación íntima con Jesús. Por lo tanto, nos conocemos. Las ovejitas, los creyentes, hemos logrado conocer a Jesús, ¿verdad? Conocemos a Jesús a través de su palabra. Conocemos a Jesús, ¿verdad? Ok. Pero Él también nos conoce. El creyente por la fe en la persona del Señor Jesús, ¿qué hace? Cuando uno cree en el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Abre la puerta del corazón para que Jesús entre, ¿verdad? Entre, simbólicamente hablando, ¿verdad? Entre en nosotros. Por lo tanto, Él conoce la casa, nos conoce, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quién mejor para decirnos ciertas cosas, para darnos ciertos consejos? ¿Quién mejor que Él? ¿Ok? Así que por eso que Él dice acá en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras. Las conozco muy bien. Cada cosa que dices, cada cosa que haces, conozco no solamente el acto mismo, sino que conozco la motivación. Conozco lo que te mueve, conozco la intención. O sea, a ese nivel nos conoce el Señor Jesús. Qué lindo, qué tremendo, que no podemos engañarlo. Podemos engañar a los demás creyentes, ¿verdad? Podemos vernos bonitos, uy, qué piadoso, mira, uy, qué estudioso. Pero el Señor Jesús nos conoce por dentro. Él sabe si es verdadero o es falso, ¿verdad? Él sabe si lo que decimos o hacemos está motivado por un amor desinteresado, por motivos nobles, o estamos motivados por motivos egoístas. Tremendo, tremendo. Así que pues, el 15 dice, yo conozco tus obras. Y acá empieza el Señor Jesús a describirnos. Aclaro otra cosa. El mensaje de la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia del Apocalipsis, es reitero esto, repetito et mater studiorum, es la descripción de la condición espiritual de la iglesia en estos últimos días. Y si bien el mensaje es a la iglesia de los últimos días, no digo últimos días, estoy hablando de la generación de creyentes que está viva antes de la segunda venida de Cristo. Esos últimos días antes que venga Cristo. A eso se refiere, ¿verdad? Y por lo tanto, como es un mensaje a la iglesia está compuesta por creyentes. Claro, cuando hablamos de iglesia, hablamos de la congregación, la asamblea, el conjunto, el colectivo, la comunidad. Pero la iglesia no es el edificio, no son las bancas, no es el letrero. La iglesia está compuesta por personas. Por lo tanto, este mensaje tiene una aplicación, si bien comunitaria, colectiva, la iglesia
congregación, asamblea, reunión de creyentes, pero también tiene una aplicación individual. Este mensaje va dirigido a cada uno de los integrantes de la iglesia. Así que este mensaje hay que tomárselo personal. Personal. Ojo con eso. Este mensaje hay que tomarlo personal. Por lo tanto, cada vez que leamos este mensaje a la Odisea, hay que tomarlo como que Jesús, nuestro Señor Jesús, me lo está diciendo a mí, personalmente. Y me lo está diciendo a alguien que me conoce. Me conoce. Así que aquí no cabe el orgullo. Hay que agachar la cabeza porque es el Señor Jesús el que me está diciendo o me está describiendo o me va a comenzar a describir mi verdadera condición. Y vamos a ver más adelante si alcanzamos por el tiempo, que lo que está descrito acá es que el Señor Jesús revela el orgullo espiritual de la iglesia de estos últimos días. Esa es una característica de la actual iglesia. Repito, cuando digo iglesia no estoy hablando de una denominación especial, sáquense de la mente sectaria. Estamos hablando del cuerpo de creyentes, porque hay seguidores del Señor Jesús en miles y miles de denominaciones. No importa el nombre, no importa el nombre, no importa la tradición. ¿Vale? Pero son todos creyentes en el Señor Jesús. Entonces, este mensaje va dirigido a todos los profesos discípulos de Cristo, siervos y siervas del Señor, ¿vale? Así que tomémoslos así. Este mensaje va dirigido a la iglesia, y tengo que aplicarlo también de manera individual, personal, ¿ok? Así que yo conozco tus obras y comienza un análisis, una descripción del Señor Jesús que es tremendo. Y le voy a decir una cosa. Lo peor que podemos hacer es decir, ay, pero a mí no me toca. Ah, está describiendo a la iglesia, pero yo no soy así. Yo me salvé. Yo no me represento como está descrito acá. A mí no me toca. Déjame decirte que todos, en mayor o en menor medida, estamos descritos en este mensaje. Todos. Desde el que se ve más consagradito hasta el más mundanito de la iglesia. Todos están descritos acá. Todos. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¡Wow! Cuando hablamos de frío, se está haciendo referencia a cierta indiferencia, cierta conformidad. Eso es frío. Chicos, está hablando del creyente. Cuando dice frío, no está hablando del que no conoce al Señor Jesús, del que no es cristiano. Acá no se está dirigiendo este mensaje al mundo. Acá se está dirigiendo al cuerpo de creyentes. Y dentro del cuerpo de creyentes hay algunos que son fríos. ¿Y qué quiere decir fríos? Bueno, frío dice relación con indiferencia, conformidad, falta de consagración, falta de santidad, indolencia hacia el pecado. Se comienza a tolerar el pecadillo. Frío. ¿Qué es caliente? Caliente dice relación con el compromiso, la victoria, la perseverancia, la lucha, la santidad, la consagración, la piedad. Son dos extremos dentro de la iglesia. ¿Vale?
Y uno dirá, ay, yo quiero estar del lado de los calientes, ¿verdad? No del lado de los fríos. Pero el Señor Jesús dice, no eres ni caliente, ni eres ni frío. Ojalá fueses uno de los dos. Impresionante. Acá dice, versículo 15, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras. Él conoce nuestra vida, nuestro testimonio personal como creyentes. Y él comienza a describirla. Que ni eres ni frío, ni eres caliente. No estás en ningún extremo. Ojalá, dice él, por último, estuvieses en uno de los dos extremos. Ojalá, pero ni eso. Ni eso. Y luego dice, el versículo 16, pero por cuanto eres tibio, en medio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, esto es muy fuerte. Es extraño que el Señor Jesús se exprese de esta manera. Nosotros solamente estamos acostumbrados a leer cosas amorosas, tiernas, misericordiosas del Señor Jesús, ¿verdad? Palabras de amor, de longanimidad, de paciencia para con nosotros, para con el que yerra. Pero acá dice que la iglesia está en una situación intermedia. Dice, pero por cuánto eres tibio. Tibio. Ni chicha ni limonada. Ni sí ni no. Neutral. Una cosa indeterminada. Pero por cuánto eres tibio, note, eres. El Señor Jesús lo está afirmando. ¿Y quién lo afirma? Alguien que conoce nuestras obras. Y él dice, ojalá fuese frío, ojalá caliente, pero estás al medio, eres tibio. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, el Señor Jesús, esa condición espiritual de tibieza, le provoca arcá, náuseas, ganas de vomitar. Acá dice, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte que el Señor Jesús llegue al punto de desear vomitar. ¿Usted sabe lo que significa vomitar? O sea, no voy a detallar qué lo que es el vómito, pues. Ustedes se imaginarán en qué consiste el vómito, ¿verdad? Pero el arcá, esa contracción que te produce un rechazo, el vómito es un producto, un resultado de un rechazo. El cuerpo, el estómago, rechaza algo que tiene adentro. Y no solamente lo rechaza, lo expulsa, lo desecha. El Señor Jesús está diciendo, te vomitaré de mi boca. Está hablando en la iglesia. Integrantes de la iglesia arriesgan ser vomitados porque están en una condición espiritual que Dios no aprueba. Esto es impresionante. ¿Ok? Entonces, este mensaje a la Odisea se divide, o por lo menos este profesor lo divide, en 4 partes. 4 partes. Acabamos de analizar la primera parte, ¿vale? Que consiste en el versículo 14, 15 y 16. Luego está la segunda parte en el versículo 17.
donde el Señor Jesús nos señala el engaño, el autoengaño en el cual nos encontramos. Luego está la cuarta parte, versículo 18, 19, lo cual el Señor Jesús nos da el consejo, nos da la solución, nos da la salida a esa deplorable, patética, paupérrima y flemática y despreciable y vomitiva condición en que se encuentra la iglesia en estos últimos días. Por eso que este profesor es bastante incrédulo cuando por ahí andan, ¿verdad? ¡Ay, la iglesia! Triunfante, victoriosa. Cantemos victoria. Sí, hay victoria, por supuesto. Pero en general, la condición de la iglesia en estos últimos días es como la describe el Señor Jesús. Es una iglesia vomitiva. Estas son las declaraciones que el profesor Walter hace y algunos, pierde la compostura. No. Lo está describiendo el Señor Jesús. Te vomitaré. Esto no viene del profesor Walter. Ay, profesor Walter, critica a todo el mundo. No. Es que hay que decir también las cosas que no son tan agradables. Y el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Ahora, ¿por qué cosa produce el vómito? Bueno, o el posible vómito. Algo que cae mal. Hay que expulsarlo. Lo que le produce arcá y contracciones para vómito al Señor Jesús es la condición deficiente, la condición espiritual deficiente en la cual se encuentra la iglesia en estos últimos días. No lo digo yo, es una realidad. Por eso cuando uno estudia esto, nos faltan los sensibles que se enojan porque uno critica a la iglesia. Usted critica a todo, profesor Walter. ¡Oh! Se sienten ofendidos. Bueno, eso es una característica del laodicense. El que no reconoce su condición. Hay orgullo espiritual. Se cree que está bien, que esté rico, que no tiene ninguna necesidad. ¡Uy! Estamos con el fuego. Estamos reavivados, estamos aquí, estamos allá. Pero no es la realidad. Es un autoengaño. La característica de la iglesia de la Odisea es que es orgullosa, cree que está bien, pero no está bien, porque el Señor Jesús, no porque lo diga yo, porque el Señor Jesús está describiendo la real condición espiritual de la iglesia en los últimos días. Y el Señor Jesús dice que es una iglesia vomitiva. Y no es una acusación injusta o al vuelo, porque el versículo 17, Apocalipsis 3:17, describe por qué la iglesia es vomitiva. El tema es que la iglesia actual no razona, no está razonando. Está siendo arrastrada por la pasión. La iglesia actual, en general, por favor, en general, yo sé que hay honrosas excepciones, pero en general, la iglesia es una iglesia pasional. Está llevada por los arrebatos, por las pasiones. Y no está pensando. Cuando uno piensa, reflexiona sobre la real condición. La real condición. Y el versículo 17, Apocalipsis 3:17, describe la real condición en la cual se encuentra la iglesia, la real condición espiritual en la cual se encuentra la iglesia actualmente. Y eso le produce arcá al Señor Jesús. Y si la iglesia no se reforma, no cambia, no se reconvierte, podríamos hablar de reconversión, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Si cuando hablamos de reforma y avivamiento, es una reconversión. Es una reconversión. ¿Vale? Si la iglesia no se reconvierte, y estos son los temas que yo trato en mi libro Teología Vera y Protesto. Libro no apto para orejas sensibles. Mi libro Teología Vera y Protesto son libros que están destinados, bueno, para todo lector creyente, todo cristiano. Pero los únicos que se van a ver beneficiados al leer Teología Vera o Protesto son aquellos que son honestos intelectualmente, honesto intelectualmente, y reconocen la realidad. No se ciegan ante la realidad. El orgulloso espiritual, el laodicense, no reconoce la realidad. Niega la realidad. ¿Vale? Y hay dos clases de orgullosos espirituales. Está el ciego, que no ve la realidad, y por lo tanto la niega, porque no la ve. Y está el que la ve, y sin embargo la niega también. Que es peor todavía, porque por último el otro es ciego, pero este se hace el ciego. Hay otro que se hace el ciego, ¿verdad? Eso es orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual arrastra al orgulloso al autoengaño. Al autoengaño. Y el autoengaño termina llevándolo a la perdición. Porque como no sabe, está engañado, no puede ver las falencias para cambiar, para rectificar, para enmendar. Porque cree que todo está bien, así que no hay nada que arreglar. Pero el que es honesto, intelectual y espiritualmente hablando, reconoce una realidad, los defectos, las debilidades, los errores, y enmienda. Eso es lo que está descrito acá en este mensaje. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta acá, ¿ok? Porque estamos en la hora y tengo que echar una clase ahora. Tengo clase con el primer nivel de licenciatura. Bruno me pregunta acá, pero Bruno me pregunta algo que no es el tema que estamos tratando, pues, Bruno. ¿Cómo es eso? Háblame por privado, Bruno, y te contesto por privado, ¿vale? Bruno me pregunta, ¿cuándo inicia el actuar de la bestia de 42 meses? Apocalipsis 13:5. Bueno, pero eso no lo estamos tratando ahora, ¿vale? Vale. Pero te doy un adelantillo. Esos 42 meses deberían iniciar, ¿no es cierto?, cuando se desarrolla ya plenamente la imagen de la bestia, ¿vale? Cuando se forma la imagen de la bestia, podríamos empezar ya a contar esos 42 meses, ¿ya? Pero como adelanto te la doy, ¿ok? Pero hablemoslo por privado mejor porque no es el tema que estaba tratando hoy día, ¿ok? Bien, entonces hoy hemos comentado Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 16, que es la primera parte. Acuérdense que el mensaje de la Odisea, el mensaje de la séptima iglesia se divide, no que se divida, este profesor lo divide así para poder enseñarlo. Se lo divido en cuatro partes. Analizamos hoy día la primera parte, ¿verdad? Apocalipsis 3, del 14 al 16. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Saludos a Teresita, gran alumna de nuestro instituto. Saludos a Bruno, un abracito, gracias por la pregunta. Y tenemos a Nicot, por lo menos son los que chatearon, ¿vale? A Nicot, gran alumno también, un saludito para ti. Nos vemos en clase o el curso, parece que tú me habías dicho que querías entrar al curso. Recuerden, con esto termino,
tenemos disponible, acuérdense que se viene ahora el mes de junio se viene curso de escatología bíblica, un curso único en Chile y me atrevería a decir en Hispanoamérica, un curso único. Es un curso de un mes intensivo, clases de hora y media, 2 horas. Ustedes saben que soy de clases extensas, 2 horas. Voy a hacer cada clase de 2 horas. Y voy a explicar en detalle todo lo que tiene que ver bíblicamente, históricamente hablando, sobre el anticristo. Voy a derribar mitos y fantasías que están dando vuelta en el mundo cristiano y vamos a aclarar bíblicamente qué es el o los anticristos, ¿vale? Vamos a dejar eso claro. Ahora, este tema va a ir directa relación, porque esa es la novedad de este curso. No solamente voy a hablar del anticristo, sino que voy a conectar el tema del anticristo con el tema del nuevo orden mundial. El tema del nuevo orden mundial luciferino lo va a desarrollar el gran profesor Mauricio, ¿verdad? Gran colega, compañero, amigo. Y vamos a complementar esos dos temas. Quienes se perdieron la introducción de esta transmisión de hoy, vayan a retroceder el video a verlo, porque ahí hablé algo sobre el nuevo orden mundial, a qué se refiere, y hablé sobre el anticristo también. ¿Ok? Así que a inscribirse, chicos. Hay algunos que ya han hecho estos cursos. Si pueden, háganlo de nuevo, porque es bueno estudiar otra vez de nuevo y repasar. ¿Ok? Así que se viene mes de junio, las inscripciones están abiertas. Comuníquese con el profesor Mauricio para concretar su inscripción y asegurar su cupo. ¿Ok? Así que se viene entonces este curso de escatología bíblica sobre el anticristo. Y último aviso, está disponible, por supuesto, mi libro Anticristo, que es un libro que está inspirado en una tesis doctoral. Recuerden que estoy desarrollando un doctorado en teología y parte de esa tesis, que ya presenté en realidad, la estar examinando, es este libro. Este libro es producto de eso, de esa tesis doctoral. Y acá es un libro que tiene casi 100 páginas, donde desarrollo en detalle la figura del anticristo, tanto bíblica, hermenéutica y históricamente. Así que con este libro usted le va a quedar absolutamente claro el tema del anticristo en la historia, ¿vale? Así que está disponible. Quienes estén interesados en este libro y mis otros libros, comuníquense al privado conmigo por WhatsApp y con mucho gusto le voy a indicar cómo adquirirlo, solamente en versión digital por ahora, ya, dado que es bastante caro imprimirlo, ¿verdad? Se necesita mucho recurso para eso. Así que a usted con la compra de mis libros apoya mi ministerio de enseñanza, ¿ah? Una manera también de ustedes apoyar mi trabajo, ¿ok? Así que me cooperan en ese sentido, es un apoyo para mí. Así que ya está mi libro Anticristo, ojalá que lo puedan adquirir, ¿ok? Muy buenas noches, que Dios les bendiga y con mis alumnos nos encontramos en la clase ahora unos 20 minutos más. Un abracito, Dios les bendiga y será hasta un próximo lectio. Yo creo que en esta mañana a lo mejor lanzo un lectio nuevo, pero los lectios los vamos a estar lanzando tipo 6 de la tarde, 18:30. Voy a estar lanzando los lectios por si acaso, ¿vale? Para que sepan ustedes. Que tengan muy buenas noches, que Dios les bendiga y gracias por acompañarme en esta nueva transmisión de Lectio. Hasta luego. Lectio, un espacio de lectura, reflexión y enseñanza. Then more